Bueno, primero que todo vamos a determinar cuáles son los números primos. Entonces acá tenemos una serie de números de 2 al 11 y vamos a evaluar cada uno para determinar si es primo o no. El número 2 es el primer número que nosotros tenemos y ese es un número que se divide por él mismo y por 1, por lo tanto es considerado número primo. El número 3 igualmente es divisible por 1 y por él mismo, también es considerado número primo. El número 4 es un número que es divisible por el 2, porque cuando nosotros dividimos 4 dividido en 2 nos da un número entero, 2, y por lo tanto él no se considera número primo. El 5 es un número que es solamente divisible por él mismo y por 1, por lo tanto él también es considerado número primo, porque cuando nosotros lo vamos a dividir con los demás números, por ejemplo 5 dividido en 2, él daría 2.5, daría un número partido y por lo tanto él es número primo. El número 6 es un número que se puede dividir por el 2 y nos daría un número entero, 3, y también es divisible por el número 3, dando como resultado el número 2, por lo tanto él ya no es número primo. El número 7 es un número que se puede dividir solo por él mismo y por 1, porque cuando lo vamos a dividir por el resto de números nos daría número partido, por lo tanto él también es considerado número primo. El número 8 es un número que se puede dividir por el 2, por el 4, por lo tanto él no se considera número primo, así como el 9 que también es divisible por el 3. El 10 también es un número que se puede dividir por el 2 y por el 5, entonces tampoco es considerado número primo. El 11 es un número que se puede dividir solo por él mismo y por 1, así que también es considerado número primo. Conocer los números primos nos pueden ayudar a realizar simplificaciones. Entonces vamos a ver acá una serie de ejemplos. Nuestro primer ejemplo es 12 sobre 6. Cuando nosotros hacemos un ejercicio y nos da como resultado una fracción como esta, nosotros debemos empezar a simplificarla a su mínima expresión. Entonces, para nosotros poder simplificar, nosotros vamos a tomar los números primos. Entonces tomamos el primer número primo, que es el 2, y vamos a empezar a evaluar la fracción si es divisible por él. Recuerde que si nosotros vamos a dividir arriba por 2, debemos también dividir por 2 el número de abajo, es decir, el denominador. Entonces, el número 12 es divisible por 2 perfectamente, porque 12 dividido en 2 nos da 6. Y también el 6 es divisible por 2 perfectamente, porque 6 dividido en 2 nos da 3. Por lo tanto, a esta fracción nosotros le podemos sacar mitad. Entonces, mitad de 12 es 6 y mitad de 6 es 3. Nosotros volvemos otra vez a evaluar si continuamos con el número 2. Entonces 6 dividido en 2 nos da 3, es decir que podríamos sacarle mitad. Pero cuando nosotros vamos a evaluar el denominador decimos que 3 ya no es divisible por 2, por lo tanto ya este número ya no nos puede servir. Continuamos con el siguiente número primo, que sería en este caso 3. 6 dividido en 3 nos daría 2, ese sí nos da perfecto, y 3 dividido en 3 nos daría 1. Entonces ahora ya no vamos a sacar mitad, sino que vamos a sacar tercera. Entonces 6 dividido en 3 nos da 2, y 3 dividido en 3 nos daría 1. Y todo número divisible por 1 daría el mismo número. Entonces, esta fracción, 12 sextos, reducida a su mínima expresión, nos daría como resultado el número 2. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, 88 sobre 160. Vamos a empezar por el primer número primo, que sería sacarle la mitad. Entonces sacamos mitad de 88 y sabemos que nos da un número exacto, y la mitad de 160 también. Entonces empezamos con ellos. 88 dividido en 2 nos daría 44. 160 dividido en 2 nos daría 80. Como el 44 y el 80 son números pares, entonces sabemos que podemos continuar sacándole mitad. Mitad de 44 sería 22 y mitad de 80 sería 40. Como el 22 y el 40 son números pares, también podemos seguir sacándole mitad. Entonces mitad de 22 nos daría 11
y mitad de 40 nos daría 20. En este momento hemos llegado al 11 y como habíamos visto, el 11 es un número primo, por lo tanto él ya no es divisible por ningún otro número sino que solo por él. Pero el número 20 no es divisible por el 11, por lo tanto hasta aquí nos llegó la simplificación de esta fracción. Entonces 88 sobre 160 es lo mismo que 11 veinteavos. Vamos a ver la siguiente, 90 sobre 36. A 90 vamos a sacarle primero que todo mitad y sabemos que nos da un número exacto. 36 vamos a sacarle mitad y sabemos también que nos da número exacto. Entonces vamos a sacar mitad de la fracción, que sería 45 en nuestro numerador y 18 en nuestro denominador. Ahora vamos a continuar sacándole mitad. 45 dividido en 2 ya no nos da número entero, nos da número partido. Entonces continuamos con el siguiente número primo, que sería el número 3. 45 dividido en 3 nos daría 15. Y 18 dividido en 3 nos daría 6. A pesar de que el 6, por ejemplo, puede ser divisible por el 2, ya no nos podemos devolver. Si vamos en el número primo 3, tenemos que continuar. Entonces continuamos con el número 3 y evaluamos a ver el numerador y el denominador si podemos continuar con él o seguimos con el siguiente. Entonces 15 dividido en 3 nos daría un número exacto y 6 también. Entonces vamos a sacarle tercera. 15 dividido en 3 nos daría 5 y 6 dividido en 3 nos daría 2. Y hasta ahí hemos reducido esa fracción. Ahora vamos con nuestro último ejemplo, que sería 49 sobre 21. Vamos a evaluar la fracción y vamos a mirar si es divisible por 2, que es nuestro primer número primo. 49 dividido en 2 no nos da un número exacto, no nos da un número entero, por lo tanto no podemos sacarle mitad a la fracción. Continuamos con el número 3. 49 dividido en 3 tampoco nos da un número entero, entonces tampoco podemos sacarle tercera. Vamos con el número 5. 49 dividido en 5 tampoco nos da un número entero. Entonces continuamos con el siguiente número primo, que en este caso sería 7. 49 dividido en 7 nos daría 7. Entonces, y 21 dividido en 7 nos daría 3. Y hasta acá podríamos simplificar la fracción. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias.